Aquella noche, cuando llevé al aeropuerto la cartera que mi marido había olvidado en casa, pensé que solo iba a cumplir con un gesto de esposa atenta. Al llegar a la terminal, justo a medianoche, el conductor del taxi que pedí por la ampliación bloqueó de repente todas las puertas y con la voz tensa me dijo: «No bajes aquí, por favor, confía en mí». Yo me quedé helada y pregunté: «¿Por qué, señor?». Él estaba pálido de miedo y solo murmuró: «Lo vas a entender en 5 minutos». Me quedé en silencio, intentando respirar hondo y obedeciendo sus palabras, sin imaginar que exactamente 5 minutos después, 3 coches de policía nos rodearían por completo. Jamás hubiera pensado que aquella noche terminaría cambiando toda mi vida. Antes de empezar con la historia, te voy a pedir algo muy rápido. Déjale like a este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Así podemos seguir creciendo y traer cada vez historias más intensas. El reloj de pared del salón marcaba las 12:15 de la noche. En la enorme casa reinaba un silencio frío, casi hostil. Lina acababa de terminar de ordenar el escritorio de su marido, Sergio, que había quedado hecho un desastre por los preparativos de un viaje de trabajo supuestamente improvisado. Sergio se había despedido a toda prisa hacía apenas 1 hora, diciendo que había surgido un problema urgente en el proyecto de apertura de una nueva sucursal de la empresa en el norte del país y que tenía que volar en el primer vuelo de la madrugada. Lina, una esposa obediente y poco dada a cuestionar, solo había ayudado a preparar su ropa y sus cosas sin hacer demasiadas preguntas, porque confiaba ciegamente en él. Durante 3 años de matrimonio, Sergio había sido para ella el marido perfecto, trabajador, amable y siempre dulce en el trato, alguien que parecía incapaz de hacerle daño. Cuando Lina estaba a punto de apagar la luz del despacho, algo negro llamó su atención debajo de una pila de carpetas en la esquina del escritorio. Sintió un vuelco en el pecho al reconocer el objeto. Era la cartera de cuero de Sergio. La tomó enseguida y revisó el interior. Ahí estaban su documento de identidad, la tarjeta de crédito principal, la tarjeta de débito y un buen fajo de billetes. Lina se puso nerviosa al instante. ¿Cómo era posible que Sergio hubiera salido rumbo al aeropuerto sin su cartera? Sin identificación, no podría embarcar en el avión. Sin tarjetas ni efectivo, tendría problemas durante el viaje. De inmediato, imaginarlo perdido en la terminal, enfadado o incluso atrapado por aquella torpeza, empezó a taladrarle la mente. Lina corrió a la habitación para buscar su teléfono y llamó a Sergio varias veces. El tono de llamada sonó una y otra vez, pero nadie respondió. Pensó que quizá iba en el coche de camino al aeropuerto, que tendría el móvil en silencio o que estaba hablando con alguien. Eso solo aumentó su inquietud. Miró de nuevo el reloj de pared. Eran las 12:20. El vuelo de Sergio estaba programado para las 2 de la madrugada. Todavía quedaba tiempo si salía de inmediato. Vivían a unos 45 minutos del aeropuerto si el tráfico estaba despejado. Lina no conducía de noche porque sufría algo de deslumbramiento con los faros de los coches que venían de frente, y además el chofer de la familia se había marchado a su casa al caer la tarde. Sin pensarlo más, decidió pedir un taxi por aplicación. Con los dedos temblorosos, abrió la aplicación en el móvil. Tenía que llevar aquella cartera a toda costa. No quería que Sergio se metiera en problemas por algo que ella podía solucionar. Tras unos minutos de búsqueda, la app le indicó que un conductor había aceptado el viaje. El nombre que apareció en pantalla fue el de Ramiro. El coche era un sedán negro con matrícula par y se encontraba muy cerca del conjunto residencial. Llegaría en unos 5 minutos. Lina se puso el hijab con rapidez, se abrochó un abrigo grueso para protegerse del aire helado de la noche y sujetó la cartera de Sergio con tanta fuerza que parecía estar sosteniendo su propia vida. 5 minutos después, un sedán negro se detuvo frente a la reja de la casa. Lina salió, cerró con llave y bajó hacia la calle. Abrió la puerta trasera del coche y se acomodó en el asiento. El aire acondicionado le golpeó el rostro con un frío artificial que contrastaba con el silencio de la noche. En el asiento delantero,
iba un hombre de mediana edad, con el cabello ya canoso en los laterales. Miró a Lina apenas un segundo a través del retrovisor central. Tenía la mirada afilada, pero el rostro inexpresivo. Lina lo saludó con educación, se disculpó por pedir un viaje tan tarde y le explicó que tenía que ir a la terminal de salidas nacionales del aeropuerto. El señor Ramiro solo asintió con la cabeza, sin girarse, y arrancó el coche lentamente, abandonando la zona de casas de lujo. Dentro del coche reinaba un silencio extraño. No sonaba la radio, no había música ligera ni ese pequeño esfuerzo de conversación que muchos conductores hacen para romper el hielo. Solo se escuchaba el motor y el roce de las llantas sobre el asfalto. El sedán avanzó por la autopista casi vacía, mientras las farolas bañaban el interior del vehículo con una luz anaranjada y mortecina. Lina miraba todo el rato la pantalla de su móvil, esperando que Sergio devolviera la llamada, pero la pantalla seguía negra. Le envió un mensaje rápido para avisar que iba camino del aeropuerto a llevarle la cartera, pero el mensaje quedó con una sola marca de enviado, sin confirmar recepción. Pensó que quizás se había quedado sin batería o que en la ruta al aeropuerto la cobertura no era buena. Intentó tranquilizarse, apoyó la espalda en el asiento y trató de regular la respiración. Sin embargo, había algo en el comportamiento de Ramiro que empezaba a inquietarla. Lina notó que el conductor miraba con demasiada frecuencia el retrovisor central, como para comprobar tanto sus movimientos como lo que sucedía en la parte trasera del coche. Cada pocos minutos, sus ojos se encontraban con los de ella en el reflejo. Esa insistencia la hizo sentirse incómoda. Se ajustó mejor el abrigo, abrazó su bolso, donde había guardado la cartera de Sergio, y percibió una punzada de miedo. De repente, le vinieron a la cabeza todas las noticias sobre delitos cometidos en taxis por aplicación que había leído en redes sociales. Era una mujer sola, de madrugada, en un coche con un desconocido por una autopista desierta. Intentó apartar esos pensamientos, repitió oraciones en silencio y se dijo que seguro que Ramiro no era más que un hombre serio, silencioso y cansado. Para distraerse, Lina se giró hacia la ventanilla. Los altos edificios de la ciudad fueron quedando atrás, sustituidos por áreas más oscuras y abiertas propias de la carretera que llevaba al aeropuerto. La velocidad del coche era estable, ni demasiado rápida ni demasiado lenta. Ramiro conducía con una prudencia casi exagerada, cambiando de carril una y otra vez como si evitara otros vehículos, aunque apenas había tráfico. Una hora después, las luces intensas del aeropuerto empezaron a brillar a lo lejos. Lina exhaló aliviada. Miró el móvil. Era la 1 en punto. Aún faltaba una hora para que el vuelo de Sergio despegara. Estaba convencida de que él estaría en la zona de check-in, nervioso, buscando la cartera. Imaginó su cara de alivio al verla llegar con ella y sonrió, sintiéndose orgullosa de ser una esposa tan atenta. El coche entró en la zona aeroportuaria. Ramiro pareció dirigirse hacia el área habitual de salidas, donde la iluminación era intensa y siempre había mucha gente entrando y saliendo. Sin embargo, en lugar de detenerse frente al lobby principal, siguió avanzando despacio hasta el final de la zona de descenso de pasajeros. Aquel extremo estaba casi a oscuras, con varios postes de luz fundidos, y resultaba mucho más solitario. Lina frunció el ceño. Estuvo a punto de pedirle al conductor que parara en la entrada central, pero sus palabras se congelaron al ver la expresión de Ramiro en el retrovisor. El rostro del hombre estaba tenso, perlado de sudor frío, como si estuviera conteniendo la respiración. El coche se detuvo junto a una gran columna de hormigón que separaba la zona pública del área de aparcamiento VIP. Fuera no había nadie, ni maleteros, ni otros pasajeros, ni vigilantes visibles, solo la oscuridad y el viento cortante de la madrugada. Lina sintió cómo se le erizaba la piel. Su instinto le gritó que algo no estaba bien. Quiso abrir la puerta en cuanto el vehículo se detuvo del todo para correr hacia el interior iluminado de la terminal y buscar a Sergio. Colocó la mano en la manija y tiró.
pero la puerta no cedió. Probó de nuevo con más fuerza. Nada. Intentó abrir del otro lado. Igual. Las puertas estaban bloqueadas desde el control central junto al asiento del conductor. Un pánico abrasador le invadió el pecho. Empezó a jadear. Golpeó la ventanilla para llamar la atención de cualquiera que pasara cerca, pero el lugar seguía desierto. Entre sollozos, gritó a Ramiro, preguntándole por qué había bloqueado las puertas, exigiendo que las abriera de inmediato. Él no se movió. Sujetaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. No se giró para mirarla en ningún momento. Sus ojos estaban clavados en la acera oscura a un lado del coche, como si esperara que de allí surgiera algo terrible. Lina se deshizo en súplicas. Le ofreció dinero, joyas, su bolso, la cartera de Sergio, cualquier cosa con tal de que la dejara ir. Fue entonces cuando Ramiro habló, con una voz grave, muy seria y distinta a la del principio. «No vas a bajar aquí, Lina, te lo prohíbo. Por favor, créeme», dijo sin apartar la vista del exterior. Aquellas palabras, en vez de tranquilizarla, hicieron que el terror se le clavara aún más hondo. ¿Cómo podía confiar en un hombre que la tenía encerrada en un coche en plena madrugada, delante de un aeropuerto casi desierto? Rompió a llorar desconsoladamente y entre sollozos preguntó por qué le estaba haciendo eso. Ramiro se giró apenas un poco. Sus facciones reflejaban pánico auténtico, pero en sus ojos brillaba una determinación férrea. Le aseguró que en 5 minutos entendería todo y que, hasta entonces, su vida dependía de que no desobedeciera. El cuerpo de Lina empezó a temblar de forma incontrolable. Se acurrucó en el asiento trasero abrazando su bolso, incapaz de decidir si debía seguir gritando o quedarse quieta para no provocar algo peor. Los segundos se convirtieron en eternidades. Lina clavó la mirada en el reloj digital del salpicadero, viendo cómo los minutos avanzaban a cámara lenta. 1, 2, 3. El silencio dentro del coche era asfixiante, mientras que afuera la oscuridad parecía esconder un depredador agazapado. Ramiro seguía observando con atención los espejos, como si vigilara a un enemigo invisible. Cuando el marcador cambió al 5º minuto, el mundo se rompió de golpe. Desde delante y desde atrás, 3 coches de policía aparecieron de la nada con las sirenas aullando y las luces azules y rojas iluminando el rincón olvidado de la terminal. Rodearon el sedán y bloquearon cualquier salida. Lina lanzó un grito ahogado, convencida durante un instante de que venían a detener al conductor. Sintió un amago de alivio. Pensó que la habían rescatado de un secuestro. Varios agentes con chalecos antibalas bajaron de los coches, armados con fusiles. Se movieron con rapidez y precisión militar. Lina se agachó, temiendo que estallara un tiroteo. Escuchó órdenes a gritos por los altavoces, mandando tumbarse a alguien y rendirse de inmediato. Cerró los ojos y se tapó los oídos, deseando que todo acabara pronto. Pero, para su sorpresa, los policías no apuntaron hacia el sedán de Ramiro. Pasaron de largo, rodearon la gran columna de hormigón que había junto al coche y se abalanzaron sobre una silueta que estaba oculta en la oscuridad, exactamente en el lugar donde habría quedado la puerta trasera si Lina hubiese podido bajarse. Ella se atrevió a levantar la cabeza apenas un poco. Los agentes redujeron a un hombre envuelto en un grueso abrigo negro y con una gorra calada hasta las cejas. El individuo intentó forcejear, pero la diferencia numérica era abrumadora. Lo tiraron al suelo y le torcieron los brazos a la espalda para ponerle esposas. De uno de sus bolsillos cayó una navaja plegable y un pañuelo aparentemente empapado. Un agente recogió el pañuelo con guantes y lo guardó en una bolsa de pruebas. Incluso desde el coche, Lina percibió un olor químico penetrante que le erizó la nuca. Cloroformo. En ese momento, otro policía abrió desde fuera la puerta del conductor del sedán y habló con Ramiro por la ventanilla, en tono respetuoso como si se conocieran de antes. Le informó de que el objetivo había sido detenido y que la situación estaba bajo control. Ramiro asintió, dejando escapar por fin un suspiro de alivio y desactivó el bloqueo central. El clic de las cerraduras le sonó a Lina como una música de liberación. Aún temblando,
Lina preguntó qué estaba pasando y por qué habían atrapado a ese hombre. No entendía por qué los agentes no arrestaban a Ramiro, ni por qué lo trataban con cortesía. El conductor se giró por primera vez hacia ella con calma. Su expresión había cambiado. Ya no era la de un desconocido hosco, sino la de alguien que la miraba con cariño y respeto. Se presentó de nuevo, pero esta vez no como un simple chofer de aplicación. Le dijo que se llamaba Ramiro y que había sido jefe de seguridad personal de su difunto padre, don Ernesto. Lina se quedó boquiabierta. Recordaba vagamente ese nombre de su infancia, el del hombre de confianza que se había retirado años atrás. Ramiro explicó que, antes de morir, su padre le había pedido en secreto que la siguiera protegiendo desde lejos, porque siempre había temido que alguien se acercara a ella por puro interés económico. Aquella misma noche, Ramiro había recibido información de que se había puesto en marcha un plan para secuestrarla. El hombre que acababan de detener era un sicario contratado para raptarla en la puerta del aeropuerto. En cuanto pusiera un pie en la acera, la habría inmovilizado con ese pañuelo empapado en cloroformo y la hubiera subido a otro vehículo. Lina se cubrió la boca para contener un grito. La idea de que había estado a segundos de caminar hacia su propia muerte la dejó helada. Entonces, con la voz rota, preguntó quién podría odiarla tanto como para hacer algo así. Ramiro no contestó con palabras. Alzó la mano y señaló hacia lo alto, al segundo piso del edificio de salidas internacionales, donde la fachada acristalada dejaba ver claramente el interior iluminado. Lina siguió la dirección de su dedo y vio una figura muy familiar. Allí estaba Sergio, su marido. No tenía, sin embargo, el rostro de un hombre angustiado por la desaparición de su esposa, sino una expresión enrojecida por la rabia y la frustración. Arrojó su teléfono contra el suelo con violencia, y no estaba solo. A su lado se encontraba Valeria, la mejor amiga de Lina, su compañera inseparable en salidas de compras y reuniones sociales. Valeria llevaba un vestido rojo llamativo y sostenía con ternura el brazo de Sergio, intentando calmarlo. A sus pies había dos maletas grandes, maletas de viaje, no de trabajo. Sergio rodeó la cintura de Valeria con naturalidad, con una intimidad que jamás habría tenido con una simple amiga. Ambos miraban hacia abajo, hacia la zona de los coches patrulla, con una mezcla de odio y desesperación en los ojos, como si alguien les hubiera estropeado un plan cuidadosamente trazado. En ese instante, el mundo de Lina se desmoronó. Las lágrimas volvieron a brotar, no ya por miedo, sino por un dolor punzante en lo más hondo del pecho. Allí, delante de sus ojos, se reflejaba una traición doble. El hombre al que amaba y la amiga en quien confiaba habían conspirado juntos para eliminarla. El supuesto viaje de negocios era una mentira, y la cartera olvidada no había sido un descuido, sino un señuelo para obligarla a salir sola de casa a medianoche y llevarla justo a ese lugar donde el sicario la esperaba. Ramiro dejó que llorara un rato en silencio, hasta que sus sollozos se transformaron en respiraciones entrecortadas. Entonces puso en marcha el coche de nuevo y se alejó del aeropuerto, ese escenario en el que una parte de Lina había muerto para siempre. Mientras se incorporaban de nuevo a la autopista, Ramiro le pidió que volviera a abrir la cartera de Sergio. Lina obedeció con las manos aún temblorosas. Allí seguían el documento de identidad y las tarjetas. Al sacar el dinero en efectivo, notó algo raro entre los billetes. Un papel doblado con mucho cuidado. No era un simple recibo, sino un billete de avión de solo ida al extranjero, a nombre de Sergio y Valeria. Detrás del billete, otro papel todavía más inquietante. Una póliza de seguro de vida reciente, a nombre de Lina, por una cantidad equivalente a cientos de miles de dólares, con Sergio como único beneficiario. De pronto todo encajó. Él no necesitaba esa cartera porque ya llevaba en el bolsillo el pasaporte y los billetes que realmente importaban. Había dejado la cartera adrede para obligarla a ir al aeropuerto. Si el secuestro salía bien, la asesinarían, desaparecería su cuerpo y Sergio podría denunciar su desaparición para luego cobrar el seguro y vivir a cuerpo de rey con Valeria en otro país.
Lina apretó los documentos con rabia, pero, junto al horror, empezó a nacer algo nuevo en su interior. El amor ciego que le había tenido a Sergio en esos 3 años se pulverizó en cuestión de segundos, dejando paso a una furia fría, cortante, muy distinta del llanto desesperado. Se miró en el espejo del parasol del coche y apenas reconoció a la mujer que veía. Ya no era la esposa mansa y confiada de esa mañana. Ramiro, viendo ese cambio en sus ojos a través del espejo, comprendió que Lina estaba lista para pasar de víctima a estratega. Le dijo que Sergio no sabía que ella lo había descubierto todo. Desde el punto de vista de su marido, lo único que había ocurrido era que el secuestro había fracasado por culpa de un operativo policial imprevisto. Esa ignorancia de Sergio era la mayor ventaja de Lina. Seguía creyéndola ingenua, ajena a cualquier sospecha. Ramiro le recomendó que regresara a casa y fingiera que nada había pasado, que nunca había ido al aeropuerto. Necesitaban tiempo para preparar una respuesta, proteger el patrimonio de Lina y reunir pruebas. La vieja versión de ella, la mujer ciega y complaciente, quedaba enterrada aquella noche en el aparcamiento del aeropuerto. Una nueva Lina salía a la superficie, dispuesta a cobrar venganza con paciencia y precisión. El sedán negro de Ramiro avanzó despacio, como si estuviera cruzando un puente entre 2 mundos, el de la ingenuidad y el de la lucidez. En el interior del coche volvió el silencio, pero ya no era la incomodidad de antes, sino una calma densa, cargada de dolor y determinación. Lina siguió abrazando su bolso, como si fuera un salvavidas en medio de la tormenta que había arrasado su vida en menos de 1 hora. Sus lágrimas se habían secado, dejando un escozor áspero en la piel. Miraba la autopista iluminada por un amarillo triste, mientras su mente repasaba una y otra vez todo lo que había visto y escuchado. Ramiro, con voz serena y paternal, consideró que era el momento de darle contexto. Le confesó que llevaba 6 meses observando con preocupación los movimientos de Sergio. A través de antiguos contactos en la policía y la seguridad privada, se había enterado de que un joven empresario muy conocido se había endeudado con apuestas ilegales en línea por una suma enorme, superior a los $200.000. Ese empresario era Sergio. Al principio, Ramiro no quiso creerlo, pero las pruebas se acumularon. Había informes sobre empeños de pequeñas propiedades, discretamente, sin avisar a Lina. El comportamiento de Sergio se había vuelto más hermético, más nervioso. Lina recordó con un nudo en la garganta todas las veces que él se había quejado de proyectos bloqueados o de clientes morosos para justificar que necesitaba firmar documentos urgentes con ella y retirar dinero de la cuenta conjunta. Ahora entendía que no era el negocio lo que devoraba ese dinero, sino el juego. Se sintió torpemente culpable, como si hubiera fallado al legado de su padre, que le había dejado la empresa y las propiedades para que las cuidara. Había permitido que un lobo vestido de cordero durmiera a su lado cada noche, devorando su futuro poco a poco. Ramiro le pidió entonces que revisara otra vez la cartera con más atención. Lina deslizó los dedos por un compartimento tan estrecho que apenas se notaba, detrás de las ranuras para tarjetas. Allí encontró un papel muy doblado, un poder notarial que transfería la titularidad de la casa principal y de una valiosa finca en el centro de la ciudad de su nombre al de Sergio. La firma que aparecía al pie era la de Lina, o al menos lo parecía. Ella supo de inmediato que jamás había firmado ese documento. Ramiro le explicó que, probablemente, Sergio había falsificado su firma, o le había colado ese papel entre otros documentos cuando ella estaba cansada o distraída. El plan era tan meticuloso que daba miedo. Si el secuestro tenía éxito y Lina desaparecía, Sergio utilizaría ese poder de inmediato antes de que la noticia se hiciera pública y se quedaría legalmente con todo. Lina arrugó el papel con rabia. Ya no quedaba ni un gramo de cariño en su pecho. Recordó la sonrisa dulce de Sergio al despedirse aquella noche, pensando que en pocas horas ella estaría muerta. Se juró a sí misma que no volvería a dejarse engañar así. Miró su propio reflejo en la ventanilla del coche y decidió que la mujer débil que había sido hasta entonces se acababa allí.
en honor a la memoria de su padre y por respeto a sí misma, no permitiría que Sergio y Valeria ganaran ni un centímetro más. Ramiro, viendo esa resolución, empezó a delinear un plan. Lo primero era volver a casa antes de que Sergio regresara frustrado del aeropuerto. El relato oficial debía ser muy simple. Lina había encontrado la cartera en casa, en un lugar verosímil, de manera que Sergio creyera que ella no había puesto un pie fuera. El trayecto de vuelta pareció más corto que el de ida. Las calles de la capital estaban casi vacías a las 2 de la madrugada, un escenario perfecto para que Lina pudiera ordenar sus ideas. Se secó los restos de lágrimas, arregló su hijab frente al pequeño espejo y ensayó una sonrisa. Al principio el gesto se veía duro y artificial, pero, a base de intentarlo, consiguió recuperar la expresión dulce que Sergio conocía. Tendría que convertirse en la mejor actriz de su propia vida, no en busca de un premio, sino para salvar su destino. Al llegar al conjunto residencial, Ramiro apagó las luces del coche para no llamar la atención del guardia ni de los vecinos. La dejó unos metros antes de la puerta para que el sonido del motor no delatara nada. Antes de que Lina bajara, Ramiro le entregó un pequeño dispositivo del tamaño de un botón. Era un micrófono espía de alta tecnología. Le pidió que lo escondiera en un lugar que Sergio usara a diario para hablar o trabajar, pero donde no fuese fácil detectarlo. Lina lo guardó en el puño cerrado con determinación. Salió del coche y se deslizó hasta la puerta de su propia casa como si fuera una intrusa en territorio enemigo. Abrió la cerradura con sumo cuidado para que no chirriara. El interior estaba a oscuras y silencioso, impregnado del aroma de ambientador a lavanda que otras noches la había reconfortado y que ahora le resultaba asfixiante. Cada rincón le recordaba escenas de una vida que acababa de demostrar ser una mentira. El sofá donde veían películas, la mesa donde desayunaban juntos. Todo le pareció de repente un decorado de teatro. Cerró de nuevo con llave por dentro, para que nada llamara la atención cuando Sergio volviera. Su primera parada fue el baño. Se lavó la cara repetidas veces con agua fría, tratando de borrar el rastro de lágrimas y pánico de sus facciones. Se miró largo rato en el espejo del lavabo. Seguía viendo a la misma mujer de siempre, pero con otra alma en los ojos. Ya no había ingenuidad, sino una dureza nueva, lúcida. Se susurró a sí misma que podía hacerlo, que no era una víctima indefensa, sino la hija de un hombre fuerte que nunca se rindió. Cuando se sintió lo bastante serena, empezó a preparar el escenario. Lina llevó la cartera de Sergio al salón y meditó dónde sería más lógico encontrarla. No debía estar escondida en un lugar imposible, pero tampoco tan a la vista que pareciera puesta adrede. Tras unos segundos de reflexión, decidió dejarla medio encajada en la ranura entre el cojín del sofá y el reposabrazos, tal y como podría haber caído del bolsillo de Sergio cuando se sentó por última vez a ponerse los zapatos. El lugar era perfecto. Luego se sentó en ese mismo sofá, encendió la televisión con el volumen muy bajo, dejó una revista en las manos y se acomodó como si estuviera leyendo hasta quedarse dormida. El reloj marcaba las 3 cuando escuchó el motor de un coche acercarse y detenerse frente a la casa. Se obligó a cerrar los ojos y a respirar de forma lenta y regular, imitando el sueño. Oyó la llave girar con brusquedad en la cerradura y la puerta abrirse de golpe. Sergio entró jadeando, con la corbata floja, el rostro sudoroso y el gesto alterado. No era, sin embargo, el sudor de alguien que vuelve agotado del tráfico, sino el de quien ha visto un plan criminal hundirse ante sus ojos. Llamó a gritos a Lina por su nombre. Ella fingió sobresaltarse, dejó caer la revista y se incorporó con un bostezo exagerado. Parpadeó varias veces, como si estuviera desorientada, y preguntó qué hacía allí, si no se supone que a esas horas estaría ya en el avión. Su actuación fue impecable. Sergio se quedó un segundo paralizado al verla tan tranquila en el sofá. Después recuperó la compostura y comenzó a desplegar sus mentiras habituales. Con voz apesadumbrada,
Dijo que, cuando iba por la autopista hacia el aeropuerto, se dio cuenta de que había perdido la cartera. Entró en pánico, explicó, y decidió regresar, porque no podía volar sin identificación. Añadió que había habido un accidente de camión y que el tráfico se colapsó, justificando así que llegara tan tarde. Lina lo escuchó con el rostro preocupado, asentando, aunque por dentro le hervía la sangre. Sabía perfectamente dónde había estado él en realidad y con quién. Se puso en pie, le tomó del brazo con dulzura y comentó que ella también se había asustado porque no había podido comunicarse con él. Con mucha naturalidad señaló el sofá. Le dijo que, al despertarse, había notado algo duro en la ranura del asiento y que, al mirar, había visto asomar la cartera. Al seguir con la mano la dirección que ella señalaba, Sergio vio el borde del cuero sobresaliendo entre los cojines. Sus facciones cambiaron de inmediato. Primero alivio inmenso, luego desconcierto. Se lanzó a coger la cartera y revisó su contenido con rapidez. Todo estaba allí. Lo que no sabía era que Lina ya había fotografiado el billete y la póliza en el coche de Ramiro para conservar pruebas. Sergio la abrazó con entusiasmo, la llenó de gracias y la llamó su amuleto de buena suerte. En ese abrazo, Lina captó algo más. Un perfume femenino que no era el suyo, un aroma suave y caro que reconoció al instante como el de Valeria. Se le revolvió el estómago, pero no se apartó. Le susurró que fuera a darse una ducha caliente y descansar, porque sin duda el atasco habría sido agotador. Sergio aceptó el consejo y subió las escaleras hacia el dormitorio principal. En cuanto desapareció de su vista, Lina recordó el pequeño micrófono que seguía apretando en la mano. Era el momento perfecto. Simulando que iba a preparar una toalla limpia, subió tras él. Escuchó el agua correr en el baño. No había tiempo que perder. El traje de Sergio estaba tirado sobre la cama, pero Lina tuvo un pensamiento más práctico. El traje podía cambiarse cada día. Necesitaban un objeto que lo acompañara siempre. Sus ojos se detuvieron en el maletín de cuero que él adoraba, un regalo de ella misma por su cumpleaños que nunca dejaba atrás. Abrió un bolsillo interior pequeño del maletín, destinado normalmente a monedas o llaves, y colocó el micrófono en el rincón más profundo, presionándolo con el dedo para asegurarse de que quedaba bien fijado y oculto. Cerró la cremallera justo cuando se abría la puerta del baño. Sergio salió solo con una toalla en la cintura. Lina se giró con una sonrisa tierna y le acercó la ropa limpia que había preparado, tan servicial como siempre. Él la besó en la frente, sin imaginar que, desde ese momento, cada conversación importante que tuviera con ese maletín cerca quedaría registrada. Esa noche durmieron en la misma cama, pero con el alma en polos opuestos. Sergio se quedó profundamente dormido, convencido de que su plan fallido había pasado sin dejar rastro y quizá planeando una nueva estrategia con Valeria. Lina, en cambio, permaneció despierta, boca arriba, mirando el techo de la habitación. Llevaba puestos unos discretos auriculares conectados a la aplicación del micrófono espía en el móvil. Sabía que un hombre como Sergio no tardaría en contactar con su cómplice. Justo antes del amanecer, fingió levantarse a beber agua y fue a la cocina con el teléfono en la mano. En la aplicación, vio que el dispositivo estaba activo y que captaba sonido dentro del maletín. Escuchó el ruido del tráfico y después el tono de llamada de otra línea. Sergio estaba usando un segundo teléfono, oculto en el maletín, para llamar a alguien. En cuanto respondió una voz femenina al otro lado, Lina sintió un escalofrío. Era Valeria. La conversación que siguió fue cualquier cosa menos romántica. No había palabras dulces, sino insultos, reproches y pánico. Sergio maldecía a la policía y el operativo que había arruinado su plan en el aeropuerto. Gritaba que el plazo para pagar sus deudas de juego terminaba al día siguiente y que debía más de $200,000. Si no pagaba, los matones que trabajaban para el prestamista vendrían a su casa y a la oficina, arruinando su reputación y quizá enviándolo a la cárcel.
Valeria, tan nerviosa como él pero más calculadora, le recordó el plan alternativo, el viejo almacén heredado del padre de Lina, donde creían que se guardaban lingotes de oro y escrituras de tierras aún sin titular. El problema era el mismo de siempre. Solo Lina conocía la clave de la caja fuerte que, según los rumores, había allí. Valeria insistió en que Sergio debía conseguir la combinación de cualquier forma, engañando, presionando o aprovechando alguna debilidad. Él aceptó la idea y dijo que esa misma tarde iría a casa cargado de regalos para ablandarla. Oír todo eso fue el empujón final que Lina necesitaba. Colgó y sin perder tiempo llamó a Ramiro. Media hora después, el sedán negro estaba de nuevo frente a su puerta. Lina subió al coche con una mochila en la que llevaba documentos importantes que había sacado de una caja fuerte pequeña en su dormitorio. Estaba pálida, pero sus ojos ardían con una mezcla de dolor y firmeza. Le contó a Ramiro cada detalle de la llamada. Él escuchó en silencio y luego le dijo que el primer paso era proteger su dinero y su patrimonio antes de que Sergio hiciera cualquier movimiento desesperado. Juntos se dirigieron al banco y a la notaría de confianza de su padre. En el banco, Lina transfirió la mayor parte del dinero de la cuenta compartida a una nueva cuenta a su nombre y bloqueó las tarjetas adicionales que usaba Sergio, alegando que la cartera se había perdido y necesitaba anularlas por seguridad. En la notaría, firmó un documento de protección de bienes que dificultaría enormemente cualquier intento de disponer de sus propiedades sin su presencia. Ramiro, a su lado, actuaba como un padre sustituto, acompañándola en cada trámite. Al mediodía, Lina se sintió un poco más fuerte. Acababa de cerrar al menos una de las vías principales por las que Sergio se sostenía económicamente. Esa misma tarde, Sergio cumplió su amenaza. Llegó temprano a casa con un enorme ramo de rosas rojas y un pequeño paquete de farmacia. Lina lo recibió con una sonrisa sorprendentemente convincente, aparentando sentirse halagada por el gesto. Él le entregó las flores, la besó en la mejilla y le dio el paquete, explicando que era un suplemento de vitaminas importadas, carísimo, que había comprado solo para ella porque la había visto cansada y pálida últimamente. Se preocupaba por su salud, dijo con su mejor voz de marido atento. Lina sostuvo el frasco entre las manos, sintiendo un hormigueo de alarma. Cuando Sergio fue al baño a refrescarse, lo abrió con cautela. El precinto parecía manipulado y mal vuelto a pegar. Vació una cápsula en la palma. Su aspecto no encajaba con el de unas vitaminas corrientes y tenía un delicado polvillo blanco en la superficie. Durante la cena, Sergio insistió varias veces en que tomara una cápsula delante de él. La observaba con una intensidad que daba miedo, como si estuviera esperando un efecto inmediato. Lina, con astucia, se levantó de la mesa diciendo que iba a buscar un vaso de agua. En la cocina, tiró la cápsula por el desagüe del fregadero y se metió en la boca un caramelo de menta de tamaño similar. Volvió a la mesa, lo colocó en la lengua y lo tragó frente a los ojos de Sergio. Él sonrió satisfecho, creyendo haber dado el primer paso para envenenarla poco a poco. Los días siguientes, Lina fue deshaciéndose del contenido del frasco en el inodoro, dejando solo el envase vacío para que pareciera que lo tomaba con disciplina. La guerra secreta había comenzado y cualquier descuido podía costarle la vida. 3 días después de aquel intento de envenenamiento, Sergio empezaba a desquiciarse. Esperaba ver a Lina enfermar, mostrar signos de mareo o debilidad que facilitaran sus planes. Pero lo que veía era todo lo contrario. Ella se levantaba temprano, hacía estiramientos en el jardín, cocinaba de forma sana, sonreía y lo despedía con palabras amables. Eso lo ponía todavía más nervioso, mientras los acreedores de juego seguían acosando su teléfono con amenazas cada vez más explícitas. Lina, viendo que la presión sobre él aumentaba, decidió que había llegado el momento de pasar al contraataque psicológico. Debía empujarlo a cometer errores que lo incriminaran aún más. Lo llamó a la oficina a media mañana con un tono risueño. Le dijo que había estado reflexionando y que quería celebrar que él estuviera más tranquilo tras el susto de la cartera perdida y también agradecerle lo mucho que trabajaba.
pensaba organizar una cena especial en casa. Como guinda, confesó que echaba de menos a su mejor amiga Valeria, a la que hacía tiempo que no veía, y le preguntó si le parecía buena idea invitarla también. Al otro lado de la línea se hizo un breve silencio. Sergio debió debatirse entre el riesgo y la oportunidad. Tener a su amante y a su esposa bajo el mismo techo era peligroso, pero también podía servir para manipular juntas a las dos. Finalmente, aceptó con entusiasmo fingido, sin sospechar que acababa de caminar directo a la trampa. Aquella noche, Lina vistió la mesa con un esmero casi ceremonial. Encendió velas aromáticas, sacó la vajilla más fina y colocó en el centro platos de carne selecta y guarniciones cuidadas. Llevaba un vestido modesto de color burdeos, elegante y sobrio, y se había maquillado apenas lo justo para resaltar unos rasgos ahora más firmes. A las 8 en punto, sonó el timbre. Sergio abrió la puerta a Valeria, que apareció con un vestido ajustado que marcaba cada curva, marcando una clara diferencia con la discreción de Lina. Sonreía y traía un regalo en la mano. Saludó a Lina con besos en ambas mejillas, con ese falso cariño que siempre había usado, y Lina correspondió al abrazo sintiendo que abrazaba a una serpiente. La cena empezó entre bromas ligeras y comentarios triviales. Sergio y Valeria se lanzaban miradas cargadas de mensajes que Lina fingía no notar. Ella se concentraba en servir, rellenar copas y mantener el ambiente aparentemente cordial. En medio del tintineo de los cubiertos, Lina decidió mover las piezas. Dejó lentamente el cuchillo y el tenedor sobre el plato, limpió sus labios con la servilleta y con voz más baja dijo que la noche anterior había tenido un sueño muy extraño. Sergio, con la boca llena, le preguntó qué había soñado. Lina sonrió con un aire enigmático. Contó que en el sueño había una mujer rica con un marido encantador y una amiga muy cercana, pero que, en secreto, aquel marido y aquella amiga conspiraban para asesinarla por su herencia. Los detalles que añadió fueron tan precisos que hicieron hielos en la sangre. Habló de un falso viaje de trabajo, de un sicario con cloroformo en la puerta de un aeropuerto, de unas vitaminas adulteradas. La cara de Valeria perdió todo el color. El tenedor se le resbaló de la mano y sonó contra el plato. Sergio se atragantó con un trozo de carne y empezó a toser de forma desesperada, bebiendo agua a grandes tragos. El aire en la estancia se volvió espeso. Los dos se miraban de reojo, tratando de adivinar cuánto sabía Lina. Ella, tras una pausa calculada, soltó una risa leve y dijo que, por suerte, solo había sido un sueño, porque era imposible que un marido tan cariñoso como Sergio y una amiga tan buena como Valeria hicieran algo tan monstruoso. Sus palabras, suaves en la forma, cortaron como un bisturí. Antes de que ellos pudieran recuperar el control, Lina lanzó la estocada definitiva. Dijo que aquel sueño la había hecho pensar mucho en la muerte y que, impulsada por una especie de iluminación espiritual, había ido ese mismo día a la notaría. Comentó, con gesto sereno, que había modificado por completo su testamento. Explicó que si algún día moría de manera repentina o en circunstancias dudosas antes de los 60 años, el 100% de sus bienes, incluida la casa, los terrenos, las cuentas bancarias, las acciones y el contenido de la caja fuerte familiar, se donarían automáticamente a una fundación de orfanatos y a una organización contra el cáncer. Ni su marido ni ningún otro familiar recibirían un solo dólar. Justificó su decisión diciendo que Sergio era un hombre capaz, que podía ganarse la vida por sí mismo sin depender de una herencia. La sala quedó sumida en un silencio brutal. Sergio se quedó rígido, con la mirada perdida, como si alguien le hubiese arrancado el suelo bajo los pies. Valeria abrió la boca, pero no encontró palabras. Todo el esfuerzo por eliminar a Lina y quedarse con su dinero había quedado neutralizado en un instante. Matarla ya no tenía sentido. Si ella moría, ellos no tendrían nada que heredar más allá de sus propias deudas. Lina los miró, ladeó la cabeza y con una sonrisa dulcemente venenosa
preguntó si veían algo malo en su decisión, si acaso no era algo digno destinarlo todo a la caridad. Sergio balbuceó que era una reacción exagerada y que tenía que pensar en el futuro de la familia. Lina lo interrumpió con educación firme, insistiendo en que lo hacía precisamente pensando en su futuro espiritual. Terminó el trozo de carne como si nada, mientras enfrente dos almas avaras se deshacían en silenciosa desesperación. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en una esquina del comedor, una pequeña luz de una cámara oculta, instalada por Ramiro, parpadeaba, grabando cada gesto, cada mirada de pánico. Aquella cena fue la primera pieza de un dossier de pruebas que desmoronaría por completo la versión de Sergio y Valeria en los tribunales. Esa misma noche, incapaces de dormir, Sergio y Valeria se refugiaron en el pequeño apartamento que ella tenía en otra zona de la ciudad, su guarida secreta, que ahora se había convertido en un refugio de pánico. El teléfono de Sergio no dejaba de vibrar con llamadas y mensajes desde números extranjeros cargados de amenazas y fotos desagradables. Los acreedores de sus apuestas no iban a esperar más. Sergio caminaba de un lado a otro, despeinado, ojeroso, cada vez más al borde del colapso. Sabía que, con el Nuevo Testamento, matar a Lina sería inútil. Quedarse con la herencia por la vía rápida estaba descartado. Valeria, fumando nerviosa en el sofá, lo culpaba de todo. Le arrojaba encima la responsabilidad de no haber controlado a su esposa y de haber permitido que cambiara el testamento. Discutieron a gritos, con insultos cada vez más crueles. Sin embargo, cuanto más avanzaba el reloj, más claro veían que necesitaban dinero inmediatamente. Si no podían eliminar a Lina, solo les quedaba doblegarla. Sergio decidió dar un nuevo giro a la violencia. Tramaría un secuestro doméstico. Contrataría a 3 matones para que entraran en la casa, amarrasen a Lina y la torturaran física y psicológicamente hasta que, debilitada, firmara una revocación del testamento y varios poderes de traspaso de bienes. Ya no le interesaba fingir ser el marido perfecto. Su vida estaba en juego y la máscara se le caía. Al día siguiente, Sergio no regresó a casa. Envió un mensaje diciendo que había surgido una auditoría urgente en la empresa y que tendría que quedarse a dormir allí. En realidad, se reunió con 3 delincuentes corpulentos en una cafetería de las afueras de la ciudad. Les prometió un buen pago si lograban arrancar a Lina las firmas necesarias. Cuando el sol empezó a caer y el cielo se tiñó de naranja, Sergio, Valeria y los matones se subieron a una furgoneta con cristales tintados rumbo a la casa de Lina. Desde afuera, la vivienda estaba silenciosa. No había luces encendidas en la entrada, algo extraño, porque Lina solía encenderla del porche antes de anochecer. El coche de ella seguía en el garaje, lo que significaba que, en teoría, estaba dentro. Sergio abrió la reja con una llave de repuesto y caminó con el corazón desbocado. Señaló a los matones para que se prepararan. Metió la llave en la cerradura de la puerta principal y la giró con cuidado. La puerta se abrió sin resistencia. Entraron como una oleada a la planta baja, preparados para reducir a quien encontraran. Los matones revisaron el salón, la cocina y las habitaciones de invitados. Sergio y Valeria subieron corriendo al dormitorio matrimonial, donde Lina solía descansar cuando estaba en casa. Sergio pateó la puerta y gritó su nombre con un tono amenazante. La habitación estaba vacía, la cama impecablemente tendida, el vestidor intacto. Empezó a revisar el baño, el estudio, cada rincón del piso superior. Nada. La casa parecía abandonada. Aterrorizado por la posibilidad de que Lina hubiera logrado escapar, Sergio bajó de nuevo al salón. Los matones confirmaron que no había nadie en toda la casa. En un arrebato de ira, lanzó una patada a una mesita de cristal, rompiendo un florero a pedazos. Entonces, un sonido suave rompió el silencio. Un portátil encendido sobre la mesa de centro había emitido una notificación y la pantalla se iluminó de golpe. Sergio, Valeria y los matones se acercaron con desconfianza.
En la pantalla, una llamada de video entrante empezó a reproducirse automáticamente. El rostro de Lina apareció con nitidez. Estaba sentada en una habitación desconocida, con hijab negro y expresión serena, casi fría. Sergio se inclinó hacia la pantalla y gritó, exigiendo saber dónde estaba y ordenándole que volviera a casa. Lina no se inmutó. Saludó a Sergio, a Valeria y, sin dudar, saludó también a los invitados que ellos habían llevado, demostrando que sabía perfectamente que no estaba solo. Luego señaló con el dedo una pequeña marca en la esquina de la pantalla, el icono de emisión en directo y un contador de espectadores que no paraba de subir. Les explicó que las cámaras ocultas colocadas en toda la casa estaban retransmitiendo en tiempo real a un servidor privado, al que tenían acceso su abogado y ciertos contactos de la policía. Si ella pulsaba un botón en su móvil, todo el contenido y la ubicación se enviarían de inmediato a las autoridades. Sergio palideció. Lina aún no había avisado a la policía. Les estaba dando una última oportunidad para escucharla. Con calma, les dijo que sabía que habían venido a por su dinero y que sabía que Sergio estaba siendo acosado por sus deudas de juego. Reconoció que era consciente de la urgencia, pero añadió que ella no pensaba ayudarlo de la forma en que él quería. Aún así, aseguró que no era tan cruel como para dejar que lo mataran por un impago. Confesó que el testamento realmente existía tal y como les había dicho y que los bienes principales ya estaban blindados, pero también les reveló que tenía un capital líquido no registrado en el testamento. Un legado de su padre en forma de efectivo y oro guardado en un lugar secreto, suficiente para cubrir la deuda y algo más. Los ojos de Sergio y Valeria brillaron de codicia. Preguntaron dónde estaba ese dinero, prometiendo desaparecer para siempre de la vida de Lina una vez lo tuvieran. Ella describió un antiguo almacén textil propiedad de su familia en una zona industrial abandonada, un lugar que casi nadie visitaba. Contó que, en la parte trasera, bajo el suelo de hormigón donde antaño se encontraba la máquina número 7, había una caja fuerte enterrada. Les dio la combinación, basada en la fecha de su boda, invertida. Era una historia tan detallada y verosímil que disipó las últimas reservas de Sergio. Recordaba aquel almacén. Había estado allí una vez, al inicio del matrimonio, y sabía que era perfecto para esconder algo. Sin pensarlo más, Sergio ordenó a los matones que lo acompañaran al almacén. Necesitaba su fuerza para romper el suelo y cargar con la caja. Cerró de golpe el portátil cortando la llamada, convencido de que tenía la fortuna al alcance de la mano. La furgoneta arrancó y salió disparada hacia la zona industrial, con Valeria indicándole por el móvil las rutas más rápidas. Ninguno de ellos notó el coche que los seguía a distancia, el sedán de Ramiro, con él al volante y Lina a su lado, observando el punto rojo del GPS que marcaba la ubicación del vehículo de Sergio. Tras 45 minutos de carretera cada vez más deteriorada, llegaron a la avenida donde se alineaban naves viejas y oxidadas. El almacén de la familia de Lina se erguía al final, con la fachada descascarillada y una verja vencida por el óxido. Sergio embistió la verja con la furgoneta hasta arrancar la cadena. Entraron en el patio cubierto de barro seco y maleza, recogieron palas, picos y una palanca de hierro del maletero y forzaron la puerta del almacén, que se abrió con un chirrido agudo. Un olor a polvo, humedad y excrementos de animales les golpeó la nariz. Solo la luz de la linterna que Valeria sujetaba rompía la oscuridad. Guiados por las instrucciones de Lina, avanzaron hasta la parte trasera, donde se alzaba una vieja máquina de metal, cubierta de óxido, que había estado parada durante años. Sergio señaló el suelo de cemento bajo la máquina y mandó a los matones empezar a golpear la superficie con la palanca y los mazos. El estruendo metálico resonó en todo el edificio. Durante casi una hora trabajaron sin descanso, resquebrajando el hormigón y retirando trozos a un lado, hasta que una de las palas chocó con algo sólido. Sergio ordenó que parasen y acercó la linterna. Bajo una capa de tierra aparecía la parte superior de una caja fuerte de metal de tamaño mediano. Entre sudores y jadeos,
Levantaron la caja y la colocaron sobre el piso agrietado. Sergio se limpió las manos como pudo, se acercó a la combinación y empezó a girar la rueda con dedos temblorosos, siguiendo los números que Lina le había dado. Se escuchó un clic suave. La cerradura cedió. Valeria se apresuró a ponerse junto a él conteniendo la respiración. Los matones también se acercaron, tratando de ver el interior. Sergio abrió la caja de golpe esperando una lluvia de brillo dorado. Dentro no había lingotes ni fajos de dólares, solo montones de papeles, carpetas viejas y varias fotografías en tamaño grande. Confundido, Sergio comenzó a rebuscar nerviosamente, esperando encontrar los billetes bajo aquel desorden. Lo que encontró fueron copias de los documentos de sus deudas de juego, con todos los datos de las operaciones. Había también comprobantes de transferencias de dinero de la cuenta de Lina a la suya y a la de Valeria a lo largo de los últimos 2 años. Y, como si eso no fuera suficiente, las fotos mostraban a Sergio y Valeria entrando en hoteles, cenando juntos y abrazándose en el aeropuerto. Encima de todo, un sobre blanco con una caligrafía perfectamente reconocible, la de Lina. En la portada ponía «Un regalo para los traidores». Sergio abrió el sobre con manos temblorosas. En la hoja apenas una frase: «El tesoro que buscan no está aquí. Lo que hay en esta caja son las pruebas de todo lo que han hecho. Disfrútenlas. La policía viene de camino». Justo entonces, un potente haz de luz inundó el interior del almacén a través de las ventanas rotas y las rendijas de la puerta. Sirenas de policía comenzaron a aullar a pocos metros. Varios altavoces lanzaron órdenes claras, indicando que el edificio estaba rodeado y que nadie debía moverse. Sergio dejó caer la hoja sintiendo cómo se le aflojaban las piernas. Valeria se puso a gritar y a golpearlo en el pecho, llamándolo imbécil. Los matones trataron de huir hacia una salida trasera, pero la puerta voló hacia adentro bajo la embestida de un grupo de agentes armados. En cuestión de minutos, todos estaban reducidos contra el frío suelo de cemento, con las manos esposadas a la espalda. La codicia que los había llevado hasta allí había terminado en un golpe seco de realidad. La luz de los focos policiales convertía el almacén en un escenario quirúrgico donde ya no había sombra que pudiera ocultar nada. En medio del caos, la puerta principal del almacén se abrió suavemente y los agentes hicieron un pasillo. El sonido de unos tacones resonó sobre el cemento. Lina apareció, impecable con un abrigo claro y el hijab perfectamente colocado. Detrás de ella avanzaba Ramiro, orgulloso, con gesto satisfecho. Sergio y Valeria, en el suelo, miraron hacia arriba y la vieron como si fuera la personificación misma del destino que venía a ajustar cuentas. No quedaba rastro de la esposa sumisa que conocían. Frente a ellos se alzaba una mujer que había recuperado el control de su vida. Sergio trató de arrastrarse hacia ella, llorando, pidiendo perdón, diciendo que había sido un error, que estaba confundido, que Valeria lo había manipulado, que en el fondo la amaba. Se arrodilló, intentó besar las puntas de sus zapatos. Valeria, al ver esa escena, soltó un insulto y se puso también a rogar, asegurando que solo había seguido a Sergio y que no soportaría ir a prisión. Lina dio un paso atrás para no dejarse tocar. Los miró con una mezcla de pena y repulsión. Preguntó a Sergio si recordaba la noche del aeropuerto, cuando él la observaba desde el ventanal, esperando que un sicario acabara con su vida. Le dijo que, aquella noche, le había regalado una posibilidad de cambio al no denunciarlo de inmediato, que quiso ver si quedaba en él algo de humanidad. En lugar de eso, él le había ofrecido veneno y violencia. Sacó entonces su teléfono y les enseñó la pantalla. Decenas de comentarios se sucedían bajo una transmisión en directo, insultos, condenas, rabia. Contó que tanto lo que ocurría en ese almacén como la tentativa de secuestro planeada en su casa habían sido grabados y emitidos a un círculo de personas de confianza. Sus antiguos socios, vecinos y familiares habían visto el verdadero rostro de Sergio y Valeria. No solo iban a perder la libertad, sino también la reputación que tanto habían presumido. Un jefe de policía se acercó a Lina y le pidió permiso para llevarse a los detenidos. Ella asintió.
Los agentes levantaron a Sergio y a Valeria. Él caminaba como un muñeco roto. Ella seguía intentando zafarse, prometiendo que todo era un malentendido. Cuando los coches se fueron y el almacén recuperó la penumbra, Lina respiró hondo por primera vez en muchos días. Miró la caja fuerte abierta, llena de papeles y fotos, y comprendió que era una metáfora perfecta de su matrimonio. Un contenedor que desde fuera parecía sólido y valioso, pero que por dentro estaba lleno de basura. Se giró hacia Ramiro, que la esperaba junto a la puerta, y asintió. Era hora de volver a casa, esta vez de verdad, a una casa que poco a poco dejaría de estar contaminada por el veneno que Sergio había derramado sobre ella. 6 meses más tarde, la vida de Lina era otra. Los juicios contra Sergio y Valeria se desarrollaron con rapidez. Las grabaciones de audio, los videos de las cámaras, los documentos encontrados en la caja fuerte y los movimientos bancarios pintaron un cuadro tan claro que a sus abogados les resultó imposible construir una defensa creíble. El juez los condenó con dureza por tentativa de homicidio, fraude, estafa y falsificación de documentos. Sergio fue enviado a una prisión de alta seguridad. Allí descubrió que sus acreedores también tenían amigos entre los reclusos. Sus días se llenaron de amenazas, extorsiones y palizas. Sus trajes caros y su aura de hombre respetable habían quedado atrás. Era uno más, flaco, con la mirada desorbitada, sin honor ni futuro. Valeria, por su parte, fue recluida en una cárcel de mujeres donde pronto se corrió la voz de que había participado en un plan para asesinar a su mejor amiga. El desprecio de las presas fue inmediato. La mujer coqueta y altiva que había conocido Lina se convirtió en una sombra que lavaba ropa ajena a cambio de un poco de protección. Cada noche se arrepentía entre lágrimas, pero la culpa ya no cambiaba nada. El lugar que pudo haber ocupado al lado de una amiga leal lo había reemplazado por una celda y una vida marcada para siempre. Lina, en cambio, dedicó esos meses a reconstruirse. Reformó la casa, cambió muebles, colores y distribución. Quitó todo rastro de las decisiones de Sergio y llenó las habitaciones de luz y vida. La vivienda dejó de ser un escenario de mentiras para convertirse en un hogar auténtico. También se ocupó de la empresa heredada de su padre. Acompañada por abogados y asesores, detectó y expulsó a quienes habían colaborado con Sergio en maniobras dudosas. Implementó controles nuevos, fomentó una cultura de transparencia y descubrió que, en realidad, tenía un gran talento para los negocios. No era solo la hija del dueño, era la directora que guiaba la compañía hacia una nueva etapa de crecimiento. Su figura se hizo conocida en círculos empresariales. Empezó a ser invitada a charlas y seminarios sobre liderazgo femenino. Contaba su historia con discreción, sin dar nombres, poniendo el foco en cómo una mujer puede sobreponerse a la traición y tomar las riendas de su destino. El hijab que llevaba con elegancia no era solo una prenda de fe, sino un símbolo de la fortaleza que había encontrado dentro de sí misma. Sus empleados la miraban con respeto genuino, no por miedo, sino porque veían en ella a alguien que había caído al fondo y se había levantado sin renunciar a su dignidad. Una mañana luminosa, Lina llegó al mismo aeropuerto donde su vida había estado a punto de terminar. Esta vez, sin embargo, iba con el corazón ligero y una pequeña maleta de viaje. Vestía un conjunto cómodo y elegante en tonos suaves, con gafas de sol y una sonrisa tranquila. Ramiro la acompañó hasta la zona de embarque VIP. Ya no era solo el antiguo hombre de seguridad de su padre, era su mano derecha en la empresa y, por encima de eso, un miembro más de la familia que Lina había elegido. Al detenerse cerca de la columna de hormigón donde, meses antes, la habían querido matar, Lina miró de reojo el lugar. El recuerdo ya no dolía, solo le recordaba lo lejos que había llegado. Ramiro le preguntó casi con orgullo paternal si estaba lista para el viaje. Lina asintió. Tenía en la mano los billetes para una umra, que es la peregrinación menor a la Meca, y una visita posterior a Turquía, el viaje que siempre había soñado hacer en pareja y que ahora iba a disfrutar sola,
desde una libertad conquistada. Agradeció a Ramiro por todo lo que había hecho por ella, diciéndole que, para ella, no era solo un protector, sino un auténtico ángel guardián enviado por su padre desde el recuerdo. Él se emocionó, con los ojos humedecidos. Ella entonces se giró hacia la puerta de salidas internacionales, respiró hondo y avanzó. Las pantallas de vuelos anunciaban que su avión saldría puntual. Era un detalle que le pareció casi simbólico. Su vida, por fin, seguía el curso que ella misma había elegido y no el que otro había intentado imponerle. Mientras hacía fila en inmigración, Lina se permitió cerrar los ojos unos segundos, agradeciendo silenciosamente haber sobrevivido a aquellos 5 minutos en los que un simple «no bajes del coche» le salvó la vida. Sergio y Valeria quedaban atrás, como un capítulo oscuro de un libro que ya había terminado. Lo que le esperaba al otro lado de la puerta era un futuro lleno de posibilidades. Cuando el agente selló su pasaporte y ella cruzó el control, supo que era el cierre definitivo de esa historia. La noche en la que casi fue víctima se había transformado en el punto de partida de la mujer que ahora era. Lina caminó hacia la puerta de embarque, empujando la maleta con paso firme, lista para escribir los siguientes capítulos de su vida con su propia mano. Y ahora que llegamos al final, me gustaría que te tomaras un momento para pensar. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Lina? ¿Perdonarías una traición así o cortarías para siempre con esas personas? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte y que esta historia no se quede solo en un relato, sino en una lección para todos. Si esta historia te hizo reflexionar, te removió algo por dentro o simplemente te mantuvo hasta el final, apóyame con un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Compártela con alguien que necesite abrir los ojos o pensar 2 veces en quién confía. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta comunidad que cada día crece un poco más.